Bienvenidos de nuevo a Constructivos, en nuestra cuarta temporada. En cada uno de los episodios, viejos o nuevos, seguirán encontrando ejemplos, vivencias y experiencias que los van a inspirar en cualquier rama de la que se encuentren de la vida. Es increíble cómo personas comunes y corrientes logran cosas impresionantes para su beneficio, pero también para la sociedad y el mundo. Quédense con nosotros y crezcamos con conocimiento e inspiración positiva. Construyamos. Hola. Bienvenidos al episodio 35 de Constructivos en nuestra cuarta temporada. Hoy tenemos un invitado que es una figura pública. Su nombre es José Madero. Según lo que he hablado con él, si le decimos así, nadie lo va a reconocer. Y él me impactó mucho por la forma de transmitir sus mensajes. Él es un convencido de que hay que transmitir y contagiar positivismo. Y por eso hay que contar las cosas buenas que se hacen. Él es Pepe Barbero, de nuevo una figura pública, una persona singular, pero con ese fin y ese objetivo claro de generar impacto positivo. Así que estamos muy honrados de tenerlo hoy aquí. Bienvenido, Pepe, a Constructivos. Muchas gracias, yo muy contento y ahí ansioso de ver qué es lo que vamos a hablar, interactuar. Yo creo que esto va a ser algo muy bonito porque las personas que lo escuchen puede que sea fuente de inspiración. Exactamente, Pepe. Y eso es lo que yo he visto en todas tus redes sociales y en todo lo que has transmitido a lo largo de estos años. Leí un poco sobre cómo comenzaste, pero para que nuestra audiencia tenga contexto, contanos de tus inicios y cómo paraste siendo barbero. Sí, generalmente me hacen esa pregunta muchas veces. Pero si me preguntaras al día de hoy, Pepe, mira, ahorita actualmente tengo 36 años. Si me preguntaras, ¿qué soñabas de niño? Muchos soñábamos y decíamos, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta, decían algunos más atrevidos. Pero en mi mente de niño, yo siempre quise ser baterista de alguna banda de rock. Siempre, ese fue mi sueño, mi anhelo. A los 9 años, mis papás me compran mi primera batería, con mucho esfuerzo. Pero jamás pasó por mi mente que yo iba a ser barbero. Sí, de baterista, barbero, sí. Sí, y mucho menos, aunque las palabras juegan un poco, pero jamás pasó por mi mente que yo iba a ser barbero, mucho menos educador de barbería, jamás. Pero las situaciones de la vida me fueron orillando a emprender, y eso es algo muy importante. Entonces mis inicios, podría decirte que fueron duros. Realmente fueron duros. Vengo de una familia de clase media baja, podría decirse, clase media baja en su momento, y nos costaba salir adelante un poco. Mi papá muy trabajador, ha sido siempre, mi mamá también muy trabajador. Buen ejemplo, pues. Buen ejemplo de no solo de trabajo, sino de que dar a los demás. Eso siempre ellos me lo mostraron. Mis inicios, te podría contar muchas cosas, pero para resumirlo, fue bastante complicado, porque a veces la gente ahora mira a Pepe Barbero y si pone en Google Pepe Barbero o le pregunta a la inteligencia artificial quién es Pepe Barbero, le dice, ¿verdad? Y las cosas que he hecho, gracias a Dios. Pero el Pepe Barbero que es hoy no es el Pepe Barbero que era hace 10 años, 11 años. Para resumirte la historia, empecé a emprender muy chavo, aproximadamente de 19 años. Obligado y bajo la responsabilidad de ya mantener a una familia. A mi esposa y a mis 2 hijas, que son gemelas. Sí, pues. Desde joven empezaste con todo. Sí, pues, bien chavo. O sea, no me rajé. Cuando me dijeron, vas a ser papá, pues, entrémosle. Pero imagínate un chavo de 19 años, la tecnología no estaba tan avanzada como está ahora. Tenía que ver cómo salía adelante.
mandaba currículums, pero pues sabes de que a veces te piden experiencia. Exacto, muchas veces. Los trabajos que conseguía no llenaban mis expectativas salariales, porque no era que yo no los quisiera, sino que era que no me alcanzaba el dinero. Para mantener a tu familia y todo, sí. Mis hijas tomaban leche de fórmula, de una marca muy reconocida. Solo el botecito así costaba 125, me recuerdo yo en aquel entonces. Y se tomaban uno diario. No, hombre. Un bote diario. Porque como eran gemelas, sí, pues, sí. No nacieron como que al mero tiempo, sino como nacieron un mes antes. Ya, entonces requerían esos cuidados especiales. Correcto, correcto. Gracias a Dios sanas. Sí, pues. Pero teníamos que nutrirlas bien. Y nos gastábamos, me recuerdo, un paquete de pañales diario. Sí, entonces fue 2 por 1 de un solo. Sí, 2 por 1 y sigue siendo 2 por 1, sigue siendo 2 por 1. Entonces, mis inicios ya un poco más adelantado fue esa responsabilidad me obligó a emprender, me obligó a tirarme al agua a ciegas, como que te digan, tener los ojos vendados, mira, y que solo te digan, ahí hay una piscina. Vos confías en que te lo diga. Si te lo dice tu esposa, si te lo dice tu hija, confías. Pero si te lo dice alguien desconocido, te venda los ojos y te dice, te voy a empujar y ahí hay una piscina. Sí, lo dudas totalmente. Lo dudas, sí, correcto. Entonces yo me lancé al agua, así, a lo grueso. Tenía que ver qué hacía. Y empecé vendiendo panes en la calle. Afuera de un call center, vendiendo panes con jamón. Ahí me iba. Y hay una anécdota que yo siempre cuento y siempre me causa gracia, porque en mi inocencia, uno de esos muchos días que yo iba a vender panes, se me acercó una señora y me dice, ¿qué está haciendo Canchito? Bueno, para los que nos están viendo en otro país, alguien blanco, ¿verdad? De tez blanca. En ese entonces no tenía tatuajes ni nada. Tenía hasta otro peinado, etc. Vendiendo panes, acá 5 me recuerdo que los daba, a 10 no me recuerdo. Ay, mire, tanto sol y tanto calor, le echo una mano. Y como aquí en Guate somos, se podría decir que como colaboradores solidarios, dije yo, bueno, pues sí, démosle pues. Le di mi canasta con panes. Yo regreso y me da aunque sea para una mi agüita. Está bueno, claro, le dije, pues era justo, ¿verdad? Me senté en la banqueta y dije, qué buena onda esta señora. Y como ya se miraba una señora de avanzada edad, dije yo, bueno, voy a sentarme. Busqué mira cómo es, hasta busqué un pedazo de sombra. Me siento. 1 hora y la señora no llegaba. Y generalmente los panes yo los vendía en 45 minutos. Porque yo ya tenía sondeado el edificio. Sí, pues el horario de la gente. Bajaban los del call center y yo ya sabía qué horas y ahí vendía mis panes. 2 horas y la señora no llegaba. Nunca llegó la señora. Nunca llegó de regreso la señora con los panes. Se robó esas cuestiones. Sí, eran como unos, no sé, 35, 40 panes. Y me recuerdo que ese día específicamente, generalmente a veces llevaba, no sé, panes con jamón, panitos con queso. Ese día había llevado panes con pollo, que eran como que un poquito los más caritos. Sí, pues. La madre, y me dolió porque yo sabía que ahí se había ido mi ganancia y mi inversión. Las dos cosas se habían ido ahí. Todo. Pero bueno, son lecciones de vida que me da la vida, que me dio la vida. Y te voy a interrumpir con algo, porque aunque hayas tenido una mala experiencia con una mala persona, digamos, eso no te seteó, no te dejó pensar en que todo el mundo era así, ¿verdad? Y eso se ve en todo lo que promueves, pues, ¿verdad? No, claro. Al revés. Claro, entonces... Y entonces vendías panes, perdón, ¿y qué pasó después? Bueno, después tenía que ver qué onda, qué hacía. Sí, pues, Mis hijas me iban creciendo y obviamente sus necesidades eran distintas. Y ahí ya les tenía que meter al colegio, a la escuela. Y me recuerdo de que esos inicios para mí fueron muy duros. Te estoy hablando tal vez de unos 5 años... 6 años que yo la pasé viendo así grueso. Sin embargo, nunca me eché para atrás y siempre he sido positivo en la manera de pensar. Porque al día de hoy no te puedo decir, he sido una persona perfecta, un emprendedor perfecto. No,
me he equivocado. Te entiendo. He metido, yo creo que todos. Totalmente. Hemos metido la pata. A veces he tomado decisiones que no son correctas y por eso a veces obviamente las cosas no se dan como tendrían que ser. Hay gente que me ha engañado, hay gente que me ha estafado. Obviamente porque a veces la inocencia o tal vez la confianza que tiene mi corazón hacia las personas es bastante grande. Pues. Sin embargo, eso no me exenta de que yo en alguna vez me haya equivocado. Y este caso de la señora marcó mi vida mucho. Entonces pasa y me dice mi esposa, mira, tenemos que ver qué hacemos. Yo seguía enviando currículum. Mira que seguía enviando currículum como loco. Sí, no parabas. Pues, no paraba. Y aquí te voy a contar otra anécdota bien graciosa. Es la segunda vez que la cuento. La primera la conté. No sé si ya lo sacaron al aire. No sé, pero si esto sale, ustedes son los primeros. Buenísimo, primicia. Gracias. Sí. Lo que pasa es que me da un cacho de vergüenza, ¿no? Dale, mano. Había una empresa. Bueno, yo mandaba muchos currículum. Y había una empresa que estaba buscando un puesto en específico. Yo tenía todo. O sea, yo tenía todo. Pero había una cosa que yo no sabía hacer de todo ese puesto en específico. Y pagaban muy bien. Entonces dije yo, bueno, yo estoy apto para ese puesto. Pero yo ya en ese entonces tenía unos mis 22 años. Y era un puesto que estaban buscando tal vez para una persona de 27, 28 más grandes. Mano, mentí en mi edad. ¿En la edad? Mentí en mi edad. Lo último que se me hubiera ocurrido. Mentí en mi edad. Eso es uno. Mentí en mi edad. Y mentí en una cosa que yo no sabía hacer. O sea, y te puedo decir que era algo que tal vez uno dice, ay Dios, pero eso lo hubieras podido remediar y tal vez, bueno, te voy a contar. Pasó la primera entrevista, pasó la segunda entrevista, fueron como 5 entrevistas y las pasé, todas las pasé. Hasta hablé con el mero de la empresa, así, el mero cabezón de la empresa. Bienvenido, me trataron muy bien. Supuestamente necesitaban a alguien de 30 y yo dije que tenía 27. Entonces le dije, mire, yo necesito el empleo. Le conté a mis hijas. Bueno, todo lo que le conté era verdad. Sí, pues. Pero mi edad no era cierta. Pero yo necesitaba el trabajo. Y yo estoy segurito que más de alguna persona que nos está viendo ha mentido su currículum. Porque de plano, mano. Porque cuando hay necesidad, bueno. ¿Y qué para esto? Ya me tenés con ansiedad. Pasan los días y yo iba al trabajo. Tenía que ir entacuchado, tenía que ir con corbata. Yo no tenía trajes, yo no tenía corbatas. Me recuerdo que fui con mi papá. Mi papá siempre ha sido muy apegado a la iglesia cristiana evangélica. Y mi papá mantiene sus trajes, sus corbatas, sus camisas. Y tenemos casi la misma estatura. Entonces me quedaba la ropa de él. Entonces le dije que había encontrado un trabajo, no le dije tanto detalle, pero que tenía que ir entacuchado siempre. Me prestó, me recuerdo, 2 trajes, 2 corbatas, como 2 camisas y esas jugaba. Pasaron los días y yo iba al trabajo y de repente me dice mi jefe, tenés una capacitación el día de hoy. Ok, no hay problema. Me da un folder, cuando yo abro el folder era precisamente del tema que yo no dominaba. Y encima de todo era en inglés la capacitación. Y era por videoconferencia. En aquel entonces que tu Zoom era en Skype. Sí, ¿Te recuerdas que antes se usaba Skype? Exactamente. Sí. Me recuerdo que me pusieron una pantallona, me entraron a una oficina, yo solito. Gracias a Dios, era un punto a mi favor. Yo solito, otra persona en vivo, en una videoconferencia, totalmente en inglés. Obviamente le entendía, pero no a un 100%. Le contestaba
Pero el tema que me estaba hablando yo, mira, como que me... No Bateando. sé, sí, como que me estuvieran hablando de álgebra o como que me estuvieran hablando una clase de chino mandarín, no sé. Pero mira, yo le decía que no le escuchaba, que hay problemas técnicos, me inventaba excusas. Entonces, terminamos la videoconferencia, ok, todo muy bien, que no sé qué, excelente, hasta me dijo éxitos y qué bueno que había conseguido el trabajo, pero dentro de mí yo me sentía mal, porque yo sabía, número uno, que eso no estaba correcto, y número dos, que no iba a dar la talla, lo sabía, o sea, sí, ya no lo iba a dar la talla. Entonces, llamo a mi esposa, y le digo, fíjate que esto y esto me acaba de pasar y mira, me siento mal, ¿sabes qué? Me voy a ir. Voy a dejar el trabajo botado y no, es que no hacer puedo. Lo correcto. Sí, no puedo. Y le conté a mi esposa, obviamente me sentí frustrado porque pues había conseguido una oportunidad muy bonita, pero lo que venía a mi mente eran mis hijas, porque yo siempre, y como todo padre, sueña con darle un buen futuro a sus hijas. O sea, las cosas que tal vez yo no tuve, ahora dárselas a ellas. Eras muy joven, ¿verdad? También. Y esas decisiones tal vez ahí ahorita las dimensionas más. Correcto. ¿Verdad? Y decís, bueno, en ese momento tal vez hubiera hecho esto o lo otro, ¿verdad? Pero al final del día, pues con lo que yo veo, tu honestidad pudo más, ¿verdad? No, yo hoy en día lo que hubiera hecho es con el celular preguntarle a ChatGPT. Yo creo que ahí estuviera, pero... ¿Y de ahí entonces empezaste a ser barbero? No, de ahí pasó más tiempo, par de meses, y mi esposa me dice... Me llama la atención ser estilista, quiero estudiar estilismo. Pues la carrera de estilismo es cara. ¿Por qué? Porque te piden muchos materiales. Entonces a mi esposa le pedían muchos materiales. Y cuando ella me enseña la lista, yo le digo, mira, bueno, entrémosle. Pues y te estoy hablando que era una cuota mensual que al día de hoy, yo te digo, la sentiría tal vez un poco accesible. Pero en ese momento era carísimo. En ese momento la sentía cara. Estudia 1 año y medio de estilismo, se gradúa, gracias a Dios todo muy bonito, pero yo me cortaba el cabello solo. Porque número uno, para mí era una forma de ahorrar. Y número dos, desde adolescente, desde que mi sueño era ser baterista y yo tenía mi batería, siempre me peinaba así como pescadito. ¿Te recuerdas de esa por moda? Supuesto. Y yo compré una máquina, esta es otra historia también, pero yo compré mi máquina, yo me cortaba el cabello porque siempre que iba, antes no habían tantas barberías, si te recuerdas, antes habían casi... Seguro. Sí. Bueno, yo todavía me recuerdo mis tiempos, que habían menos todavía, o sea, ya hace 20 años mucho menos. Sí, no era algo... casi solo habían salones de belleza y uno tenía que ir con un estilista. La cosa es de que siempre que iba no me lo dejaban bien. Bueno, compro mi máquina, yo me sabía cortar el cabello solo, dejar el pescadito para que se juntara bien el cabello, porque a veces iba a lugares y no me lo dejaban muy corto, en lugar de que se me juntara se me levantaba. Bueno, entonces me dice mi esposa que quiere estudiar, estudia, pasa el tiempo, con mucho esfuerzo lo pago. A todo esto yo también viendo cómo colaboraba con la casa, etcétera, etcétera. Y ponemos un salón de belleza que se llamaba Osana. Y lo ponemos en el garage de la casa de mi abuela. Ella nos renta un espacio ahí. Y es que esto es algo muy bonito también, porque cuando yo le hablo a mi abuela de lo que yo quería hacer, me dice, ok, yo te rento un espacio, tal vez un espacio como este, como en el que estamos ahorita, te lo voy a rentar a un precio simbólico, pero te lo voy a rentar. Ok, le digo yo, me parece justo, entrémosle. Me recuerdo que le hice algunos arreglos porque era en Boca del Monte. Entonces, pues si bien es cierto, no es tan peligroso, pero también uno tiene que tener sus medidas de precaución. Sí, seguro. Entonces me recuerdo que le teníamos que poner una reja, y para poner una reja yo pasé ahorrando un mes
No te creo. Una reja de una puerta. Ajá, así, sí. Literal, bueno, yo pasé ahorrando un mes para poner una reja. Yeah. Empecé, la silla de barbería era una silla plástica. La estación de mi esposa era una silla plástica también. Compramos un poquito de productos y así empezamos. Abrimos el primer día y nuestra primera clienta, o la primera clienta de mi esposa, fue su mamá. Sí, de plano, la gente que quería apoyar. Ajá. Que llegó a hacerse un planchado. Sí, ajá. Qué bonito. Pasaron 4 días y no llegaba nadie. Híjole. No llegaba nadie. Al 5.º día, se podría decir que al 4.º día y medio, porque era como mediodía, se para un carro enfrente. Está sobre una calle principal. Ajá. Se para un carro y me recuerdo que era un señor colocho. Sí. Se baja y me dice, ¿aquí cortan cabello? Sí, pase adelante, le dije. Era mi primer cliente. Colocho. Yo solo sabía cortar cabello a máquina, pues. Y solo me lo cortaba a mí. Pero mira lo gracioso. Yo le dije a mi esposa, mira, yo voy a tener mi máquina ahí. Y si te llega algún corte de hombre, lo hago. O sea, yo así sí, como... Pues, pero sí, como que no va a ser nada del otro mundo. Como quien dice... el primero que te toca es una gente... Sí, como quien dice, si toca, si yo le entro. Nunca me imaginé a dónde iba a llegar todo. Y me dice, por favor, lo quiero solo a tijera, no vayas a usar máquina. No te puedo creer. Para los que nos están viendo también y son barberos o son estilistas, saben que el cortar solo a tijera es otra onda también. Y yo en ese momento yo no sabía cortar a tijera. Entonces vengo y en mi ingenio, ¿verdad? Y por no decirle que no, empiezo a usar la tijera de entresacar. La tijera de entresacar lo que hace es quitarte volumen. Y le humedezco el cabello, empiezo a usar la tijera de entresacar, le entresaco, iba disminuyendo el volumen. Uso la trimmer para tallarle como lo quiere, curvo o cuadrado, le corto. Me recuerdo que me tardé una eternidad. Seguro, mucho cuidado. Sí. ¿Cuánto le debo? 10 quetzales, porque 10 cobré. 10 era mi tarifa. Ok, me da los 10 quetzales y se va, y yo sudando. Cuando él me dijo cuánto le debo, yo no sabía si decirle no le cobro nada. Te lo prometo que no. Pero fueron mis primeros 10 quetzales. Pasaron los meses, pasaron los años. Duré casi 6 años con la barbería ahí en Boca del Monte. Pasé casi 3 años y medio, 4, cobrando 10 quetzales. Abríamos de lunes a domingo, de 7 menos cuarto a 5 de la tarde. Un horario bien largo. Y sin parar, pues. Sin parar. De lunes a domingo. Dándole. Hice una cartera de clientes bastante grande ahí del área, de Boca del Monte. Hice muchas amistades, muchos compañeros. Historias increíbles. Hice muchos cortes gratis. Gente que llegaba... y me decía, mira, ¿será que me puedes cortar el pelo? Te lo pago mañana. Está bueno. Y nunca me lo pagaba. Mañana nunca, no llegaba. Pero decía yo, le miraba el lado positivo, me sirve de práctica, decía yo. De repente se me abre una gran puerta que no esperaba, y era profesionalizarme, ya ser un barbero real, porque era un barbero empírico. Sí, pues vos habías ido aprendiendo. Imagínate, y es que antes no YouTube como está ahora, Facebook, ahora no habían tutoriales, pues. Y a veces me pedían cortes, los fade, los desvanecidos, y yo así como que a lo que me saliera, porque antes no encontrabas un tutorial o no le preguntabas a la inteligencia artificial cómo hacerlo. Entonces se me abre una oportunidad de certificarme como barbero profesional. La acepto, me voy a Estados Unidos, a Boston específicamente, y según yo, ¿verdad? Como ya cortaba, iba a ir a una silla y a ganar en dólares. Obviamente me fui de manera legal. Me voy de manera legal, llego allá y lo primero que me ponen a hacer es a lavar baños, a trapear, a empezar desde abajo. Y así pasé 3 años. Sin cortar. Sí, casi sin cortar. Y posteriormente me dan la oportunidad de certificarme
como educador de barbería. Entonces, eso para mí fue una gran... Qué interesante. Sí, o sea, solo para entender, para certificarte tuviste que pasar 3 años, ya, digamos, entendiendo todo lo que lleva el negocio de tener una barbería. Sí. O sea, no fue solo llegar y empezar a cortar y por aquí con esta máquina o esta tijera o algo, sino fue, bueno, empezar desde abajo. Primero llegué y bueno, hacer limpieza. Mira, hay que limpiar los vidrios, mira, hay que barrer. Pasaron los meses y de vez en cuando me daban un mitirito de hacer un corte, sí, pues. Pero no me pagaban lo que realmente. Estamos hablando de que allá un corte te cuesta de $30 sí, para arriba. Sí. Entonces yo decía, wow, $30. Entonces yo decía, 3 por 8, 24, 240, puches, pero es ni lo que yo ni hacía en un día en Guatemala. Sí, pues. Entonces ya después, cuando me dan el chance ya de empezar a cortar, de decir, mira, esto y esto, estas técnicas, se me abre la oportunidad y el dueño me dice, hay una oportunidad de certificarte como educador de barbería, ¿querés? Claro, claro que la quiero. Pues, por supuesto. Ok, te cuesta tanto. No era gratis, te cuesta tanto. Ya, además pagado. Te cuesta tanto. Y ya no es aquí, tenés que estar viajando tantas horas y los fines de semana puedes venir aquí para sacar para tu comida. Pues, Entrémosle, le entro. Obviamente regresaba, no era que solo me estuviera allá en Estados Unidos, yo regresaba aquí a Guatemala, tenía que regresar, no me podía quedar tanto tiempo allá, tenía que regresar. Fue una oportunidad muy grande que se me abrió cuando yo regreso aquí a Guatemala, digamos ya adelantando el tiempo. Vengo a poner la primera academia de barbería aquí en Guatemala porque no habían academias de barbería. Hay muchas academias de belleza, hay muchas academias de estilismo, sí, pues. Pero academias de barbería no había. Qué interesante. Te estoy hablando hace ya casi 12 años, 13 voy a cumplir Entonces empiezo y regreso al garage de la casa de mi abuela. Bueno, el salón seguía, el salón Osana seguía con mi esposa. Regreso al garage de la casa de mi abuela y le digo, quiero poner una academia. Yo ya sabía cómo eran las academias de barbería en Estados Unidos, ya sabía la estructura. Te habías vivido esa experiencia. Ya sabía cómo se manejaban, ya sabía las cualidades, las virtudes, ya sabía qué no hacer, qué sí hacer, qué tácticas usar, toda la estructura. Y me dice, ok, te lo rento. Bueno, está bien. Sí, súper, digo, va, ok, me parece. Empiezo con el curso de barbería con 2 alumnos. Hago mis números, tengo que cobrarles tanto, y empecé el curso con 2 alumnos. Empiezo a anunciarme, ahí ya empezaba el apogeo de Facebook, ya empezaba a hacerse un poco más grande. En el marketplace de Facebook, en ese entonces te dejaba anunciar, si dabas cursos o algo así, te dejaba todavía anunciar, ahora ya no te deja, pues. Ahora tenés que pagar. Ahora tenés que pautar. Entonces me empezaba a anunciar ahí, en los grupos me empezaba a anunciar, y era una expectativa muy grande. Wow, cursos de barbería. Ya de Estados Unidos ya regresé tatuado. Porque la moda ya, olvídate, pues, ¿verdad? Entonces, yo entré con el trip, yo venía con el trip de allá, ya traía barba. Un cambio radical. Cabal. Empiezo con 2 alumnos. Esos 2 alumnos, a la fecha de hoy, a este 2025, se han convertido en 11,000. No te puedo creer. 11,000. 11,000 hombres, mujeres, no niños y niñas que han querido emprender barbería. Impresionante. Sí. Nunca hubieras imaginado. Bueno, yo ahorita que me dices ese número lo veo enorme, ¿no? Yo no hubiera pensado nunca que había esa cantidad de mercado, digamos, o de demanda para poder... Y te digo emprender barbería porque todos los que llegan a aprender llegan con la cosa de emprender. Y hay personas que es increíble, llegan de Quiché, de Huehuetenango, de Rabinal, de Alta Verapaz, pues de Baja Verapaz, mira, de todos los departamentos de Guatemala. Llegan con el objetivo de aprender,
para emprender y posteriormente generar. Mira que hay personas que a veces llegan, por ejemplo, tengo una persona que llega de Quiché, pero esa persona no vive en el mero Quiché, sino que vive en una aldea. Y de Quiché todavía tiene que tomar un bus que lo traslade a 4 horas de Quiché y después todavía tiene que caminar. Y es increíble ver cómo las personas llegan con el objetivo de aprender un oficio. Y lo bonito, sí, llegan a lo que van. Mira, Pepe, vos tenés una frase que dice: con pequeñas acciones podemos lograr grandes cosas. Y entiendo que has becado a muchas personas, las has ayudado. Esta persona que estamos hablando fuera de cámaras sobre que le regalás la maquinaria para que puedan cortar bien en esta aldea donde están, o el ejemplo de Adolfo, este señor que ayuda a la gente a encontrar sus buses, etcétera. ¿Por qué haces eso? ¿Qué te mueve a hacer esas cosas? Lo que me mueve a mí el ayudar a las demás personas es porque en su momento, cuando yo vendía panes en la calle, en su momento cuando tal vez con mis hijas nos levantábamos una mañana y no teníamos para desayunar, me hubiera gustado que apareciera un Pepe Barbero a decirme: toma, aquí hay un pan, toma, aquí hay un chocolate caliente, mira, tengo una oportunidad para ti, para que aprendas X cosa y con eso puedes sacar adelante a tu familia. Esa es la verdadera razón por la que yo apoyo a las personas. Genuino. Me miro reflejado en ellos. Obviamente no puedo apoyar a todos. No, seguro. Porque no tenés idea de la infinidad de personas que me escriben. Y a veces me piden cosas que yo no les puedo dar, porque yo no es que sea millonario. Yo apoyo, número 1, aleatoriamente. O sea, no es que esté apoyando todos los días. Número 2, apoyo de corazón. Número 3, apoyo, y cuando lo publico es porque yo siento en mi corazón publicarlo. Hay cosas que las he hecho y no las publico, precisamente me las quedo para mí. Y cuando las publico es para que las demás personas repliquen esos actos de solidaridad o de bondad, porque con pequeñas acciones podemos lograr grandes cambios. ¿Cómo se te quitó ese miedo a promocionarte o a publicar cosas? Porque mucha gente dice: no, yo soy muy privado y prefiero no contar nada de lo que hago, pero dentro de lo que estábamos hablando con vos y he hablado con otros invitados, si uno no cuenta lo bueno que hace, la gente no se inspira. Correcto. ¿Cómo lograste que dijeras: no, vamos, y empecemos, y tenés tantos miles, cientos de miles de seguidores casi? Me inspiró porque cuando entras a Facebook hay 2 cosas. Número 1, solo malas noticias. Y escuchas que Guatemala aquí, que Guatemala allá, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esas acciones ponen en alto el nombre de Guatemala. Es más, gracias a Dios por estas actividades altruistas he estado en noticieros internacionales. Entonces eso pone en alto el nombre de Guatemala. Excelente. Y número 2, la otra razón es porque a veces entras a redes sociales y entras a ver, si bien es cierto, cosas que te entretienen, pero no te edifican. Entonces creo que el material que hago te edifica y te deja un mensaje positivo. Y va construyendo. Correcto, y entonces por eso es que digo, con pequeñas acciones podemos lograr grandes cambios, porque las labores altruistas que Pepe Barbero hace no precisamente requieren de miles de quetzales, requieren, si bien es cierto, tampoco de un poquitillo, pero sí cosas que creo que que son significativas, o sea, no necesitan. Correcto. Realmente yo estoy totalmente de acuerdo con vos, no necesitas un montón de cosas para hacer algo bueno. Pepe, y después de todo esto que hemos hablado, desde tus inicios, los cambios de profesión, las pruebas, los sufrimientos, los emprendimientos, el convencimiento que hay que seguir, ¿qué quieres que sea tu legado en esta vida? Como yo les digo a mis alumnos, yo creo que nosotros nos morimos y no nos llevamos ningún título. A veces uno se afana. Y mira que para pandemia, justo antes de entrar al podcast,
hablábamos y yo te decía, mira, yo eso de la pandemia a mí me dejó marcado, hasta problemas nerviosos me dejó la bendita pandemia, porque yo ya estaba emprendiendo, yo ya tenía la academia y yo la tuve que... Te entiendo totalmente. Sí, yo creo que a todos nos pasó, la tuve que sostener por meses, pagando alquiler, pagando sueldos y no generando. Exacto. Entonces, mi legado, como yo le digo a muchos de mis alumnos, y te lo vuelvo a repetir, uno no se lleva nada a la tumba. Uno, ¿quién quita? La vida no está comprada. Lo único que uno tiene seguro en esta vida es que un día va a acabar. Es la muerte, ¿verdad? Eso es lo único que tienen seguro. Nunca he escuchado de alguien que lo entierren con su BMW, que lo entierren con su cuenta de ahorros, que lo entierren, no sé, con lo más preciado, ¿no? O con los títulos universitarios. Uno se va tal cual vino. Entonces mi legado es que muchas personas aprendan barbería. Ese es mi legado. Y que recuerden a Pepe Barbero como un educador. Y es por eso que en la Academia de Barbería nosotros tratamos de dar los cursos a precios accesibles, para que cualquier persona, no importa si sea hombre, mujer, niño, niña, de cualquier edad, incluso hemos tenido personas con capacidades distintas, hemos tenido personas que no saben leer, hemos tenido personas que no saben escribir, pero llegan a la academia, aprenden un oficio y con eso salen adelante. Entonces, para mí el mejor legado es dejar educación. Ese es mi legado, dejar educación. Buenísimo. Y que después digan, ¿y con quién aprendiste? Con Pepe Barbero. Buenísimo. Aunque después se profesionalicen y sigan aprendiendo, porque la barbería es un negocio. Vos ayudaste a salir adelante a través de educación. Correcto, entonces ese es el legado. Buenísimo. Y es por eso que me gusta apoyar mucho también a las personas, incluso ya inscritas en el curso. Tenemos distintos módulos. Y a veces las personas no tienen para pagar los módulos. Porque algo muy importante es que los títulos que nosotros damos son avalados nacional e internacionalmente. Entonces, pues te puedo decir... Mucho más valor tienen. Sí, tal vez la palabra correcta no sería lamentablemente, sino que sería, no sé, qué palabra le pondrían ustedes cuando se están viendo, pero algunas de las personas que llegan a estudiar barbería a la academia migran para Estados Unidos. Entonces, con esa papelería se les abren las puertas allá. Porque con esa papelería les dan la licencia de barbería. Somos la única academia en Guatemala que está avalada nacional e internacionalmente. Entonces, es un legado. Realmente es un legado. Yo eso se los digo a mis compañeros de trabajo y a los alumnos. Y yo realmente no me quedo nada. O sea, si yo me capacito, yo se los enseño. Porque al final, Pepe Barbero ya no está. Pero que tiene que seguir todo esto. Tiene que seguir un legado. Es un buen legado. Sí. Excelente, Pepe. Muchas gracias. ¿Dónde te localizan en redes sociales, Pepe? Para la gente que, bueno, ya casi todo el mundo te sigue, pero... en redes sociales, en todas aparezco como Pepe Barbero. Mis redes sociales son las que están verificadas. Hay algunas que dicen Pepe Barbero, pero esas no son. Son todas las que tienen el chequecito azul. En Instagram, en TikTok, en Facebook, como Pepe Barbero. Gracias, Pepe. Una excelente plática, inspiradora. Un ejemplo de verdad de emprendimiento y sobre todo de constancia, ¿verdad? Y además con una idea clara del legado que se quiere dejar. Así que, de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, hombre, a ustedes muchas gracias. Espero y disfruten el podcast. Gracias. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bienvenidos a la 4ª temporada de Constructivos. En este programa, en cada uno de sus episodios, viejos o nuevos, encontrarán ejemplos, vivencias y experiencias que los van a inspirar en cualquier etapa en la que se encuentren de su vida. Es increíble cómo personas comunes y corrientes logran cosas impresionantes para su beneficio, pero también para la sociedad y el mundo. Quédense con nosotros y crezcamos con conocimiento e inspiración positiva. Construyamos.